¿Podría el estado de California volver a formar parte de México? Suena a una idea extravagante o a una fantasía de madrugada en un bar fronterizo, ¿verdad? Pero no te apresures a reír, porque detrás de esa propuesta se encuentra una mezcla de historia, estadísticas, cultura y una fuerza silenciosa que está transformando al estado más poderoso de los Estados Unidos desde sus cimientos. Prepárate, porque lo que parecía una quimera podría estar comenzando a materializarse. California, ese gigante económico que compite con naciones enteras, fue en el pasado territorio mexicano. En el año 1821, después de la consumación de la independencia de México, las tierras del norte, la Alta California, eran un mosaico compuesto por vastos ranchos, misiones religiosas y poblados que se nutrían del idioma español, la fe católica y las tradiciones mestizas. Durante más de 2 décadas, esta región fue mexicana hasta que la ambición de los Estados Unidos la arrebató en el año 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Desde ese momento, los Estados Unidos convirtieron esa tierra en su joya más preciada, su máxima expresión de prosperidad. Pero lo que no pudieron eliminar fue su esencia. Hoy, casi 200 años después, esa esencia está resurgiendo con una potencia imparable. California no se está mexicanizando. Simplemente está recordando lo que siempre fue. Más del 40% de su población es de origen latino, y la gran mayoría, de ascendencia mexicana. El español resuena en los tribunales, en las universidades e incluso en las calles de Beverly Hills. Las taquerías han suplantado a las hamburgueserías en miles de vecindarios. Las fiestas patrias mexicanas congregan a multitudes y los políticos latinos ganan terreno con discursos que ya no temen afirmar. Somos de aquí, pero también somos de allá. Lo que se inició como una migración laboral se ha convertido en un renacimiento cultural. Los hijos y nietos de los migrantes ya no solo se dedican a la limpieza de calles o a la construcción de rascacielos. Ahora dirigen corporaciones, son profesores universitarios, producen películas en Hollywood y levantan banderas tricolores en medio de conciertos masivos. La mexicanización de California no es una invasión, es una reaparición. Es la historia cerrando su propio ciclo. Y hay un elemento más crucial, la demografía. Con cada década que pasa, el peso de la población latina crece, mientras que la población anglosajona envejece y disminuye. En menos de 20 años, los hispanos podrían ejercer una dominación política del Estado. Y cuando el poder cultural, económico y político converjan, ¿seguirá California siendo verdaderamente estadounidense o se convertirá en una nueva frontera simbólica? ¿Un puente entre dos mundos que alguna vez fueron uno solo? Quizás el regreso no se dé mediante ejércitos o tratados, sino a través de algo mucho más poderoso, la identidad. California puede continuar en el mapa de los Estados Unidos, sí, pero en el corazón, en la lengua, en la gastronomía, en la sangre, ya ha regresado a ser mexicana. Y esa, quizás, sea la revancha más sutil y elegante de la historia. En el año 1846, los Estados Unidos le declararon la guerra a México. 2 años después, en 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió más de la mitad de su territorio. Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y, por supuesto, California. Una herida que, para muchos, aún no ha sanado completamente. Pero, ¿qué está sucediendo en el presente? ¿Por qué algunos afirman que California podría retornar a México? Comencemos analizando las cifras. California tiene más de 39 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos de ellos son de origen hispano o latino? Casi 16 millones. Esto representa alrededor del 41% de la población total. Y aquí reside el dato más impactante. De esos 16 millones, más del 85% son de origen mexicano. Sí, escuchaste bien. Más de 13 millones de californianos tienen raíces mexicanas. En ciudades como Los Ángeles, Fresno, San Bernardino o Santa Ana, el español se escucha más que el inglés en los vecindarios, en las escuelas, en los comercios y hasta en los debates políticos. Y no es solamente el idioma. Es la cultura, la gastronomía, la música, las festividades, el arte, la religión, las tradiciones. California respira México por todos lados. Ahora hablemos de poder. California no es un estado cualquiera. Si fuera una nación independiente, ostentaría la quinta economía más grande del mundo. Sí, su economía es más grande que la del Reino Unido o la de la India.
producen más de 4.6 billones de dólares al año. Y una gran parte de esa economía depende directamente de la comunidad latina y mexicana. Desde los sectores del campo y la construcción hasta el cine, la tecnología y la política. Sin los trabajadores y emprendedores mexicanos, California simplemente no podría funcionar. Entonces, ¿qué está ocurriendo a nivel social? Cada vez más californianos se identifican a sí mismos como latinos antes que como estadounidenses. En una encuesta realizada por el Pew Research Center, el 65% de los hispanos en California manifestó sentirse más conectado con sus raíces culturales que con la identidad americana. Y en las universidades, los movimientos culturales latinos están creciendo con una fuerza considerable. Existen asociaciones estudiantiles, foros y colectivos que hablan abiertamente de la reconquista cultural, esa idea de que los mexicanos están recuperando lentamente lo que fue suyo, pero sin disparar una sola bala. Y ojo, no todo es un asunto simbólico. También existen movimientos políticos que buscan la separación de California de los Estados Unidos. Uno de los más conocidos se denomina Yes California, que intenta organizar un referéndum para lograr la independencia del estado. Argumentan que California tiene valores, una economía y una cultura tan distintos al resto del país que debería ser una nación por sí misma. ¿Y sabes cuántos californianos respaldarían esta idea? Según un sondeo de Reuters Ipsos del año 2017, 1 de cada 3 dijo que vería con buenos ojos la independencia. Y si observamos el presente, con las tensiones políticas en Washington, la polarización, los conflictos migratorios y la crisis económica, esa cifra podría ser aún más elevada. Ahora, imagina, California se independiza, deja de ser parte de los Estados Unidos. ¿Hacia dónde dirigiría su mirada? ¿Hacia el norte o hacia el sur? México es su principal socio comercial. Cada año se mueven más de 60,000 millones de dólares en intercambio entre ambos. Las industrias están interconectadas, las familias están unidas. La cultura, ni hablar. Desde una perspectiva económica, una alianza o una integración con México tendría sentido. Pero, por supuesto, la pregunta clave es, ¿México desearía recuperar California? Aquí es donde la situación se vuelve más compleja. Porque sí, sería un golpe simbólico e histórico. Recuperar el territorio perdido en 1848, cerrar una herida de casi 2 siglos. Pero también representaría un desafío gigantesco. Integrar a casi 40 millones de personas, muchas con una identidad ya estadounidense, con leyes y estructuras distintas, no sería sencillo. Habría que armonizar economías, sistemas de salud, educación, justicia, absolutamente todo. Y, además, los Estados Unidos no lo permitirían tan fácilmente. Sería un terremoto político a nivel mundial. A pesar de esto, hay algo que ya está sucediendo. No con banderas, ni guerras, ni tratados, sino con cultura, idioma y raíces. Porque con el paso de los años y el crecimiento de las generaciones mexicanas en California, la frontera se vuelve cada vez más simbólica. En la práctica, ya existe una mezcla única, que no es totalmente estadounidense ni totalmente mexicana. Es una identidad propia que mira hacia los dos lados del muro. Así que, ¿podría California volver a México hoy? Legalmente no. Políticamente, es casi imposible. Pero culturalmente, quizás nunca se fue por completo. Porque si observas más allá de los mapas, más allá de las fronteras, te das cuenta de que México no solo perdió un territorio, sino que sembró una cultura que sigue viva, fuerte y en crecimiento. Y quién sabe, la historia da muchas vueltas. Lo que hoy parece impensable, mañana podría ser inevitable. Esto es todo. Pero, ¿podría México recuperar Texas? No creerías lo que podría suceder. Y ahora, detente un momento y reflexiona sobre lo que realmente significa volver a México. No se trata únicamente de mapas o acuerdos. Se trata de identidad, de raíces, de algo que se mueve por debajo de la política. Porque mientras los gobiernos cambian, las culturas perduran. En California, más del 40% de la población tiene ascendencia mexicana o latina. Y esa no es una simple estadística. Es una generación completa que crece hablando español, consumiendo tacos, celebrando el Día de Muertos y escuchando música regional mexicana. Esa generación no necesita reconquistar con armas, porque ya conquistó con presencia, con trabajo, con cultura, con arte, con idioma. Cada mural, cada restaurante,
Cada canción que se escucha en Spanglish es una pequeña victoria cultural, una forma de decir, seguimos aquí. Y lo fascinante es que esta reconquista no proviene de un gobierno, sino del pueblo, de millones de personas que, sin un plan ni una bandera, están transformando la identidad de California. Una identidad que, como mencionamos, ya no es completamente estadounidense ni totalmente mexicana. Es algo nuevo, un puente vivo entre dos mundos. Pero aquí llega la pregunta, si esta tendencia se mantiene, si las nuevas generaciones mexicanas y mexicoamericanas continúan multiplicándose, influyendo en la política, la economía y la cultura del Estado, ¿no será cuestión de tiempo para que esa reconquista cultural se transforme en una fuerza política real? Imagina un futuro en el que California no necesite regresar a México porque, en esencia, ya sea parte de él, donde las decisiones, los valores y las costumbres reflejen más al sur que al norte. ¿Te parece inverosímil? Tal vez lo pensaron también los imperios que creyeron que Roma jamás caería. Así que te dejo con esta reflexión. Si las fronteras son líneas trazadas por políticos, pero la cultura son raíces que crecen a lo largo de los siglos, ¿cuál de las dos crees que termina imponiéndose? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos presenciando una simple coincidencia demográfica o el inicio de una reunificación cultural histórica? Y prepárate, porque en el siguiente episodio